Voy a compartir fragmentos del libro El pensamiento prefilosófico y oriental, Egipto, Mesopotamia, Palestina, India, China. Este libro lo pueden encontrar en la Biblioteca de Filosofía y en la imagen está toda la ficha bibliográfica para que puedan encontrarlo fácilmente. En el primer capítulo de este libro se habla sobre el pensamiento prefilosófico en Egipto. No existe propiamente la figura del filósofo aquí, más bien existen los denominados hierogramáticos y también funcionarios que filosofaban sobre los fundamentos teóricos de su oficio, tanto a nivel físico como a nivel metafísico. Los textos que se estudian no son textos filosóficos, sino rituales, como por ejemplo fórmulas funerarias o himnos, textos educativos como manuales de cálculo práctico o también manuales con teorías fisiológicas o etiológicas de las enfermedades, y también textos propagandísticos con instrucciones, profecías o apologías del rey. En estos textos propiamente no se desarrollan teorías y no se desarrolla un pensamiento de un nivel abstracto, más bien son presentación de ejemplos concretos que, pues, de los cuales se puede empezar a tratar de sustraer alguna teoría general. Es cierto que los mitos en los que se pueden encontrar algunas analogías poéticas, pues pueden dar datos positivos de que se estaba iniciando con un pensamiento similar al de los griegos. Finalmente, otro de los retos es en cuanto al vocabulario, donde no se puede tampoco establecer de manera lógica paralelismos exactos entre algunas palabras del idioma que se puedan equiparar con el español del devenir, ser, verdadero o justo, aunque bueno, sí existen algunos vocablos que se asemejan. Este capítulo está dividido en 6 apartados. Recomiendo la lectura directa del texto, ya que es un resumen bastante comprimido que tiene conceptos principales, algunos elementos históricos y menciona bibliografía sobre el tema, así como los textos que en esa época se utilizaron para hablar de los temas filosóficos. El panteón y la mitología oficial del Imperio Antiguo, que va del 2800 al 2300, se deja entrever en los denominados textos de las pirámides. Sin embargo, en esto se observa un problema lógico. Por ejemplo, se describe al sol como un disco de fuego, o como un león, o como un navegante. Esto se debe a, puede ser por un lado sincretismo, o puede ser que hubo diversas aproximaciones. Y en los textos lo que se ve, pues, es una yuxtaposición que más que llegar a una combinación, pues, que homogeneice las ideologías, están ahí todas entremezcladas y, pues, eso da pie a el poliformismo de las divinidades, a zoolatría basada en la identidad dinámica de una especie o un dios. Y pues finalmente esto es considerado pensamiento mágico o pensamiento prefilosófico. Segundo apartado, el nacimiento del mundo y la unidad de lo divino. Aquí se menciona que existieron tres grandes cosmogonías, la de Heliópolis, la de Memphis y la de Hermópolis. En el sincretismo que se suscitó entre estas tres, se desarrollaron diversos problemas eh, metafísicos, en especial el del Nu. El texto cita: ¿quién es el gran Dios que ha venido por sí mismo a la existencia? Citando otro fragmento, dice: es el agua, es Nu, padre de los dioses. En otra tradición se afirma, cita el texto de nuevo, es Ra. Y bueno, con estos fragmentos de diferentes textos se habla de la aparición de un demiurgo autógeno y que sería la transformación de un estado anterior a una manifestación dinámica de un dios que dormitaba inerte en las aguas increadas, un principio del todo. Eh, la forma en la que este dios da origen a los astros, las plantas, los animales, fue a través de palabras dichas. Este postulado, según el cual el lenguaje es y hace la realidad,
se expresa a menudo en las concepciones egipcias. A esto se le llama doctrina del verbo creador. Y existe un texto llamado Documento de Teología Menfita, que se remonta más o menos al año 2500, 2400 en el Imperio Antiguo, y en este, pues, se hizo un verdadero tratamiento filosófico de esta doctrina. El texto cita: pero he aquí el corazón y la lengua tienen poder sobre los demás miembros, por el hecho de que el uno está en el cuerpo, el otro en la boca de todos los dioses, de todos los hombres, de todos los animales, de todos los reptiles, de todo lo que tiene vida, el uno concibiendo, el otro decretando lo que quiere. El el texto sigue citando, la alusión que se hace a esta doctrina del verbo creador en este documento de teología menfita, pero avancemos a hablar de cómo el nous y el logos están activos y se encuentran como atributos de Ra. Dos de los atributos de Ra son Sia, que es el conocimiento, y Hu, que es el poder de dar órdenes. También se puede mencionar, a veces en lugar de Hu se habla de Heka, que sería como la magia verbal. Finalmente, ya para el Imperio Nuevo, se considera como un primer ministro a un dios lunar llamado Tot, que este sería denominado el sabio por excelencia, porque guarda el conocimiento que hay en el corazón de Ra. Para los egipcios, el corazón es la sede del pensamiento, de la conciencia, del sentimiento y de la voluntad. Y finalmente, este apartado nos habla sobre el problema de los hieroglíficos. Se menciona que se llegó a desarrollar una, entre comillas, filosofía de la escritura para inventarse los artificios criptográficos que se iban a emplear a la hora de escribir los nombres de los dioses. Y bueno, en general es una teoría que intenta pues hablar de las correspondencias entre los valores fonéticos de los signos y la realidad puesta en la imagen por este tipo de escritura. Pero habla de que esta forma de escritura, que correspondía a fonemas con imágenes, se desarrolló hasta la época helenística en realidad. Y bueno, finalmente menciona que para Tot se utilizaba un símbolo, un dibujo que de esta escritura hieroglífica que se podría denominar que era referente a Dios. Derivado de la yuxtaposición ahí que era inconexa entre las diferentes mitologías que se daban por regiones o por épocas, pues se tienen, por ejemplo, la tradición del huevo primordial, del que habrían salido el aliento creador, aire y luz. Y por otro lado, estarían las mitologías basadas en las bases lunares que hablan del ojo de Horus como una personificación de la fecundidad universal. Sin embargo, hubo algo llamado la solarización de las teologías, que se inicia alrededor del año 2700 y concluye alrededor del 1800, específicamente entre el 1530 y el 1100 en Tebas. Durante el transcurso del Imperio Nuevo, se puede hablar de un libro denominado el libro de la sala oculta, donde se habla mucho de toda esta mística alrededor del sol, donde se va generando una física más coherente y pues los símbolos que expresan esta mitología ya hablan de físicas más elaboradas, con mayor madurez. Incluso se llegó hasta el punto de eliminar el antropomorfismo, es decir, que ya no había una deidad asignada al disco solar y a la luz, sino que eran entidades ya abstractas. En sí mismo los objetos, se puede decir que era un materialismo y su conceptualización pues era así abstracta. Y esto pues convivió con un monoteísmo que giraba alrededor de aquel que hacía brillar al disco solar. Pero fue en el desarrollo de ese materialismo alrededor del Sol que se eliminó
mucho del pensamiento místico y se empezó ya a hablar en términos, pues, de física. Apartado 4 sobre el orden del mundo. Con frecuencia los textos egipcios hacen referencia a Mat, lo simbolizan con una pluma. Este vocablo es asociado a la idea de exactitud, verdad, veracidad, justicia, algo que se opone a la falsedad. Esto depende de la época y el contexto de las fuentes que se estén revisando. Mat es, ante todo, el derecho del que proceden las reglas que aseguran la buena marcha de la sociedad faraónica, pero no en el sentido de una norma abstracta, sino más bien de una fuerza física. Mat es una armonía que el dios Ra habría introducido en la creación y es un principio activo que destruye a los enemigos de esta armonía. Mat engloba entonces tanto ritmos naturales como normas sociales. De hecho, no se sabe qué tanto los teólogos egipcios asimilaron ambas cosas, el derecho y las leyes naturales. Cuando se rompía esta voluntad del creador, pues venían toda la ira de los dioses y ante ese horror sagrado, pues preferían no romper las reglas. Propiamente no generaron una etiología o una mística que diera origen al mal. Se hablaba nada más de una rebelión, según la cual el humano libremente iba en contra de las reglas, de la armonía de la naturaleza, pero pues recibían el castigo divino de haber roto este equilibrio. Apartado 5, la ética egipcia. Para los egipcios, la palabra del rey era la palabra de Mat, o sea, lo que esta fuerza de la naturaleza implicaba estaba completamente asimilado al régimen establecido, a los ritos, a la economía, a la administración establecida por el rey. Por eso se generó una ética de la superación individual que se expresó en textos como autobiografías ideales, donde el autor escribía sobre sus cualidades físicas e intelectuales que le habían permitido servir bien al rey, tanto de forma positiva, diciendo cosas como yo hice, yo fui, como de forma negativa, como estuve exento de, me guardé de. Por otro lado están los escritos sapienciales, denominados instrucciones. Estas eran grupos de máximas que versaban sobre temas muy, muy diversos. Podía ser la vida familiar, urbanidad en la mesa, consejos relacionados con mujeres. Por ejemplo, uno habla de por qué no es conveniente casarse con una prostituta y otros sobre cómo tratar con superiores, con extranjeros. No están agrupados metódicamente, cada escritor podía ahora sí que hablar de toda su sabiduría práctica. Algunos se destacan, como por ejemplo las instrucciones de Imhotep, que era un ministro y arquitecto que habló sobre el ideal de lealtad al rey, de protección de los débiles, de conciencia profesional. Por otra parte, las instrucciones del visir Pajotep, que tienen un estilo como de sofista, que habla sobre el sabio como el culto y el artesano experto y con cierta pues ironía sobre los ignorantes. Por otro lado, están los diálogos del desesperado, que describen el drama del hombre desengañado, que incluso piensa hasta el suicidio, o los dichos de Sissobek, que es una muestra casi de psicología pura, habla sobre las emociones, subjetividad, el desprendimiento, una ética de la buena voluntad. Están las instrucciones de Mericare, que hablan sobre cómo un dios personal sustituye a un dios multiforme. O sea que son muchas temáticas diversas agrupadas en estos textos hasta que el libro de la sabiduría demótica es una especie de síntesis final de todas las corrientes del pensamiento egipcio. Apartado 6, Egipto y los orígenes del pensamiento griego. Alrededor del año 1000 se hizo patente que Egipto estaba influenciando a Fenicia, a la sabiduría bíblica, a la nómica de Israel y las máximas egipcias recuerdan también a Hesiodo. Sin embargo, Heródoto fue inflando la influencia que tuvo Egipto sobre los griegos
Y posteriormente los neoplatónicos orientalizantes, también especularon mucho tratando de encontrar sus propias observaciones en los mitos egipcios y aumentaron desmesuradamente la influencia de Egipto hacia los griegos. A pesar de ello, sí hubo respeto de los helenos hacia los egipcios, nunca los vieron como bárbaros, ni los consideraban primitivos ni prefilosóficos. Se llegaba a llamar a doctores egipcios para que, curaran a los reyes hititas, ya que tenían un desarrollo, pues, de la medicina bastante importante. Estas interacciones, pues, nutrieron a ambas culturas, ya que, los egipcios pudieron aplicar la geometría a ciertas cuestiones, sobre su agricultura y su arquitectura en el Nilo. Y bueno, pues finalmente aquí es donde se puede empezar a ver los primeros pasos hacia una filosofía racional.